Ahora sí. Hola, muy buenos días. Dios les bendiga ricamente. Saludos hasta España y donde quiera que nos visualicen, ¿verdad? Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Hoy traigo un tema, ¿verdad? Una reflexión, no sé, un mensaje acerca de que si es importante congregarse como iglesia. Y verdaderamente de paso vamos a responder la pregunta de una hermana que nos hizo hace unos días. Por desgracia se me borró aquí, no la tengo apuntada. Por favor, lo siento mucho, no recuerdo el nombre de la persona que preguntó que si era necesario congregarse. No puso signo de interrogación, le pregunté y dijo que sí era pregunta. Quien quiera que haya haber hecho esa pregunta, por favor, perdone, que no apunté el nombre. No lo tengo aquí. A ver, dejen ver acá en mis otras notas. Sí, no lo tengo. No lo tengo. Perdónenme, por favor, lo siento. Vamos a contestar esa pregunta, ¿verdad? También de paso, y vamos a tener nuestro estudio, porque la mera verdad sí es importante. En Hebreos 10, 25, dice desde el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de nuestra redención, el día que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, ¿verdad? Viene por aquellos que en Él esperan. Viene verdaderamente ya la salvación, la redención, donde verdaderamente seremos libres de esta naturaleza vendida, desobediencia, este cuerpo verdaderamente que aún en Cristo se rebela contra Dios. Amén. Dios le bendiga. Daniel, ok, le arreglamos ahí, eso no. Y sí, gracias. Tantos años que ya tenemos por acá y se nos olvida. Lo hice de carrerita en el teléfono. Pero gracias por avisarme. Amén, gracias, bendiciones. De acá, saludos desde San Pedro, California, ¿verdad? Bueno, entremos a nuestro estudio. Miren, verdaderamente es importante. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre. Gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno verdaderamente. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande, tan hermosa que nos has dado por medio de la fe en tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Reconocemos, bendito Dios, que sin tu gracia, sin tu misericordia, sin el sacrificio de Cristo, verdaderamente, Señor, no somos nada más que combustible para la condenación eterna, para el lago de fuego, Señor, sin tu perdón, sin la sangre de Cristo derramada, Señor, porque verdaderamente todos hemos pecado contra ti. Y reconociendo eso nos damos cuenta que tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu perdón verdaderamente son maravillosos. Yo al menos, Señor, me doy cuenta que yo no merecía el perdón que me has dado por medio de la sangre de Cristo, Señor.
Reconozco que jamás por mis buenas obras, porque la mera verdad no son ni siquiera suficientes en caso de que por nuestras buenas obras alcanzáramos la salvación. Reconozco, bendito Dios, que sin Cristo el destino de mi vida sería la muerte segunda, la condenación eterna. Padre, gracias por perdonarnos. Señor, te pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ministre, que nos dé, Señor, palabra que fortalezca, Señor, nuestros corazones. Y también, Señor, que nos ayudes a guardarnos, Señor. Es necesario, Señor, congregarnos, pero es necesario también ser prudentes y tener cuidado donde nos congregamos, bendito Dios, para que nos guardes en donde se predica la sana doctrina, donde verdaderamente se congregan para darte la gloria y la honra a ti, Señor, con un corazón humilde, sencillo, sincero delante de tu presencia. Ayúdanos y guarda tu pueblo para que nos edifiquemos en la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en ti. Guíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Verdaderamente hay unos pasajes en las Escrituras muy interesantes. Ya miramos ese que dice aquí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El mismo apóstol Pablo nos exhorta, ¿verdad?, que no dejemos de congregarnos, porque el congregarse verdaderamente tiene un propósito. Desde el Antiguo Testamento podemos ver algo tan maravilloso, una profecía en base a nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 49:10 dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y este Silo es la declaración o la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Y ahí lo podemos ver en Génesis 49:10 con un propósito de congregar. Él iba a venir con un propósito de congregar, ¿verdad? Que a él se congregarían los pueblos a Jesucristo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Es bien importante verdaderamente considerar el congregarnos, pero debemos de tener cuidado en dónde nos congregamos, porque nosotros nos podemos congregar en muchos lados. Nos podemos congregar, vamos a empezar de lo más inadecuado de congregarnos. Nos podemos congregar en una cantina con nuestros amigos borrachines, como antes lo hacíamos, en una fiesta para ponernos una buena parranda. Podemos congregarnos con malas amistades, malas personas, y la mera verdad no nos van a llevar a ningún lado bueno. No va a ser para edificación. Hay un proverbio, si se puede decir proverbio, que se usa comúnmente, ¿verdad? No está en la Biblia, pero hay un dicho, más bien, porque pues esos son los proverbios, son dichos. Pero hay un dicho que decimos que el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿verdad? Y la mera verdad, es bien importante saber en dónde nos vamos a congregar, porque si nos congregamos verdaderamente en un movimiento denominacional X y que tienen ciertas costumbres también X, que miran las doctrinas o han malinterpretado la doctrina,
verdaderamente vamos a terminar en los mismos zapatos que ellos, vamos a terminar aullando, por así decirlo, si nos juntamos con lobos. Vamos a venir practicando las prácticas erróneas de esos lugares, de esos... no me gusta llamarlas iglesias, porque hay muchos lugares verdaderamente que no dan testimonio de que verdaderamente son la iglesia de Jesucristo. Pero bueno, si, por ejemplo, si me congrego en algún lugar donde dan testimonio de que Jesucristo es un arcángel y bueno, terminaré yo también dando testimonio de que Jesucristo es un arcángel, lo cual la Biblia no declara la mera verdad, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Si me congrego en un lugar donde ponen a Jesucristo en una distancia tan lejos de nosotros, que nos lo ponen como que es imposible verdaderamente llegar a Él si no es por el favor de otros que intercedan por nosotros ante Él. La mera verdad, terminaré creciendo, terminaré verdaderamente teniendo mi confianza tan lejos de Jesucristo que necesito a San Pedro, a San Judas Tadeo, a San Tropiezo y a San no sé qué, ¿verdad? A poner mi confianza en estas cosas antes que en Cristo. Debemos de tener cuidado verdaderamente, y es importante dónde nos congregamos. Vamos a ver ahí otros pasajes. Miren, Jesucristo, vimos en Génesis 49:10, que dice que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y Silo es verdaderamente el Mesías, el Cristo. Y a él se congregarán los pueblos. Miren, hay otra palabra, una profecía del sumo sacerdote en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 11, versículos 51 y 52 dice: Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí vemos otra manera, otro propósito por cual Jesucristo ha venido a este mundo. Este es el propósito verdaderamente de la iglesia, de congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos, de congregarlos ¿en quién? En Cristo, en el cumplimiento de la profecía de Génesis 49:10. Y a él se congregarán los pueblos. Verdaderamente, ¿qué es la iglesia? La iglesia en realidad es un grupo de personas, tanto como mujeres y hombres, jovencitos y jovencitas, ¿verdad? Niños y niñas que ya tienen la capacidad de entender verdaderamente el Evangelio. Son personas que han reconocido su vida de pecado y que han salido fuera de esa vida de pecado. De acuerdo al diccionario Strong de las palabras de la Biblia, va con la Reina Valera y la palabra iglesia, donde dice Jesucristo: y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, cantinflié, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa palabra iglesia verdaderamente traducida correctamente al español sería llamar fuera o los llamados fuera de, pero lleva el de, o sea, que son llamados de algún lugar, llamados fuera de. Y verdaderamente en el sentido correcto, poniéndolo en una perspectiva correcta, la función o el verdadero propósito de la iglesia o quién es verdaderamente la iglesia
Es el grupo de personas que han sido llamados fuera de su vida de pecado por medio de la predicación del Evangelio. Y al predicar el Evangelio, verdaderamente Cristo mismo da testimonio de eso, que es el llamado a arrepentirnos. Así empieza verdaderamente la predicación del Evangelio en las Santas Escrituras, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Buenos días, Gonzalo, Dios te bendiga, gracias por acompañarme. Aquí estamos continuando con nuestros estudios, ¿verdad? Nuestras reflexiones, creciendo verdaderamente en la palabra de Dios. Gracias, bendiciones. Miren, entonces verdaderamente la iglesia, ¿verdad? La iglesia se pudiera decir que es verdaderamente la congregación de los pueblos que se congregan a una en Cristo, en Silo, en el Mesías, con un solo propósito, ¿sí? Para congregarnos como hijos de Dios que estábamos dispersos en esa vida de pecado y de muerte, separados de Dios. Y la mera verdad, es bien importante que nos fijemos bien en dónde nos congregamos como iglesia, como los llamados fuera. Verdaderamente hay un propósito por cual debemos de congregarnos, y también lo podemos ver en Deuteronomios, capítulo 31, versículos 12 y 13. Dice así: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieran, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Verdaderamente, aquí vemos verdaderamente, se pudiera decir, el clímax de el por qué debemos de congregarnos y para qué. Sí, tiene un propósito. Y el propósito verdaderamente de congregar a todo el pueblo, o congregarnos verdaderamente, es para que aprendamos a temer a Dios y cuidemos de cumplir todas las palabras de esta ley o del Evangelio, de guardar las palabras de Cristo. Dice Jesucristo mismo: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que les pido? Y para esto verdaderamente es necesario considerar y examinar los frutos de la persona que está ahí, ahora sí que enseñando y instruyendo al pueblo de Dios en el temor de Dios y en sus mandamientos. Es bien importante verdaderamente examinar los frutos de la persona que está al frente para enseñar, para instruir y para enseñar y dirigir a la iglesia hoy en día en el temor de Dios y en ser sabios para guardar verdaderamente los mandamientos del Señor, no para ser salvos. Pero Jesucristo mismo dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que les mando? ¿Verdad? Es bien importante verdaderamente tener cuidado, examinar verdaderamente en dónde nos congregamos. El otro día estaba mirando unos videos verdaderamente de lo que está aconteciendo en la fe cristiana. No puedo decirlo en la iglesia porque no puedo rebajar verdaderamente. No quiero rebajar
lo que es verdaderamente la iglesia, a la cual Cristo se refiere, que dice sobre esta iglesia, sobre esta roca, perdón, edificaré mi iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente Cristo está edificando? Si Cristo no la está edificando, no podemos decir que es la iglesia de Cristo. Si la está edificando algún líder religioso que motiva a que si pones a Dios en tu vida, pones tus diezmos, tus ofrendas, vas a ser bendecido, eres el pueblo de Dios, bendecido por Dios. Verdaderamente, si ponen la enseñanza que hay hoy en día de la prosperidad en Cristo, estás mal. La mera verdad, estás mal. Porque Cristo mismo dice que en el mundo sufriremos tribulaciones y que nosotros vamos a recibir persecución por causa de su nombre. Y la doctrina que hay hoy en día de la prosperidad verdaderamente no concuerda con las palabras de Cristo. Tengamos cuidado verdaderamente en dónde nos estamos congregando. ¿A quién estamos siguiendo? ¿En qué nos están verdaderamente enseñando, instruyendo verdaderamente? ¿Nos están instruyendo verdaderamente en el temor de Dios y a guardar verdaderamente los mandamientos de Cristo? Es bien peligroso verdaderamente nada más así, porque sí, congregarnos. Dios le bendiga, Jorge, bendiciones, Sofía. Reinaldo, bendiciones, gusto de verte, saludarte por acá. Adelante, mi hermano, espero que todo ande bien contigo, tu familia, ¿verdad? Tiene rato que no nos vemos. Espero en Dios que te decidas, hermano, a servirle al Señor verdaderamente en espíritu y en verdad. Ánimo, porque el tiempo vuela, el tiempo se nos va de las manos. Échale ganas, Reinaldo, voz del que clama en el desierto. Amén. Sí, miren lo hermoso que dice aquí Deuteronomios. Sí. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan que la palabra de Dios, y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y verdaderamente tiene que haber un líder. Tiene que haber un líder que guíe a la congregación o al pueblo de Dios o a la iglesia, varones, mujeres y niños, y también a los inconversos, a los que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Para que oigan la palabra de Dios y aprendan verdaderamente la palabra de Dios y crezcan en el temor de Dios y cumplan verdaderamente o se sometan a las ordenanzas o a cumplir las palabras que Dios nos ha dado. No para ser salvos, la mera verdad, porque no podemos verdaderamente cumplir la ley, pero en Cristo podemos obedecer sus palabras. Y las primeras palabras que toda persona, ¿verdad?, por así decirlo, los extranjeros, los que no son del pueblo del Señor todavía, los extranjeros, los inconversos, las primeras palabras que deben de aprender y a obedecer es: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados, no tienes verdaderamente el derecho de ser hecho hijo de Dios. Así de simple. Todo tiene un propósito verdaderamente, y debemos de tener cuidado de
¿En dónde nos estamos congregando? ¿Nos están enseñando verdaderamente sana doctrina? ¿Hemos aprendido verdaderamente? ¿Nos han enseñado a mirar y a entender verdaderamente la realidad de la situación de nuestra vida, nuestro pecado sin arrepentimiento? Nos han enseñado y nos han instruido a mirar los dos caminos que hay, y todo ser humano debe de tomar una decisión en cuál camino quiere estar. ¿Quieres tomar el camino del arrepentimiento, reconocer tu vida en tu maldad, tu pecado, pedirle perdón a Dios y tirarte a los pies de la cruz de Cristo para recibir su gracia, su misericordia, su perdón en tu vida y vivir una nueva vida en Cristo con una esperanza de vida eterna? ¿O quieres seguir verdaderamente abrazando una religiosidad, una religión, costumbres religiosas, y no tener verdaderamente un arrepentimiento verdadero de corazón ante Dios y terminar un religioso empedernido en el lago de fuego, en la condenación eterna? Sin arrepentimiento, la mera verdad, no hay remisión de pecados. No porque lo diga yo o yo esté representando aquí alguna denominación o religión específica, no, Dios me guarde, Dios me libre, pero es lo que la palabra de Dios declara. Jesucristo mismo hace declaraciones que su ojo fue cerrado y su oído también, para que no oigan, para que no vean y oigan y vean y se conviertan, dice, y yo los sane. ¿Y de qué sanidad habla? Y yo los perdone, yo los sane de ese estado de pecado y de muerte en el cual nos encontramos sin arrepentimiento. Y la mera verdad, digo, nos encontramos porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Si no permanezco verdaderamente hasta el fin, creyéndole al Señor, ¿sí?, me puedo desviar, me puedo descuidar. Esta carne verdaderamente se rebela contra el Señor. Esta carne verdaderamente se rebela en contra de el Espíritu. El Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo es de convictarnos de nuestra vida de pecado, para traernos a un arrepentimiento, para traernos bajo la sangre que escurre y mana de la cruz de Cristo, para ser santificados y perdonados por medio de la sangre de Cristo, no por buenos. Y si nos estamos congregando en un lugar donde no nos llevan verdaderamente a ese lugar, miren, tengo que ya tener mucho cuidado que dice Hechos 4, 11 y 12. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese versículo verdaderamente es bien serio, bien verdadero, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las personas no van a ser salvas en el nombre de el hermano Hinos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Las personas no van a ser salvas verdaderamente en el nombre de la iglesia Pentecostés X o llamada final o testigos de Jehová o mormones o adventistas o bautistas o you name it, tú nómbralas. Miren, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese versículo descartará el nombre de San Pedro, de San Judas Tadeo, de la Virgen María, de la Virgen de San Juan de los Lagos. Descartará el nombre de el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Las personas verdaderamente, cuando somos engañadas, porque yo he vivido mucho tiempo engañado en que San Pedro podía ayudarme, en que San Martín de Porres podía ayudarme, en que San Judas Tadeo podía ayudarme, podía salvarme, podía ayudarme. A este versículo, la mera verdad, manda al bote de la basura todas estas imágenes de idolatría que nos han puesto delante de nosotros. Yo siempre, cuando tenía esas cosas dentro de mí mismo, yo sabía que había un vacío. No me llenaba, yo no sentía seguridad. Lo chistoso es de que compras una imagen de estas y todavía tienes que pagar un dinero por ella, si es que la compras. Y luego todavía tienes que echártela en una bolsa para llevarla a tu casa porque no camina. Y allá lo tienes a San Martín de Porres y piensas que es milagroso y que te va a cumplir y te va a hacer algo. Y aquí dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, en el que podamos ser verdaderamente obtener el favor de Dios. ¿Cuántas de las personas hoy en día que se congregan piensan que están bien, que son salvos porque son pentecosteses? O porque son adventistas, mormones, testigos de Jehová. Porque siguen a tal o tal denominación religiosa. La escritura es bien clara verdaderamente que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los cuales ha venido a ser cabeza de ángulo. Tengamos cuidado si el que está ministrando la iglesia donde nos congregamos, si verdaderamente es un edificador que está edificando al pueblo, al rebaño de Dios en Cristo, o está edificando solamente un club religioso
con esperanzas verdaderamente en ese movimiento religioso, en el movimiento pentecostés o adventista o católico o simplemente cristiano, bautista o you name it. Debemos de tener cuidado, veamos de vuelta, porque el propósito es de que si es necesario verdaderamente congregarnos, es necesario, pero es peligroso en estos días en donde nos estamos congregando. ¿Cómo tuercen la palabra? ¿Predican verdaderamente la sana doctrina? Aquí Dios le dice a Moisés: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tu ciudad, en tus ciudades, para que oigan ¿qué? La ley de Jehová, los mandamientos, su palabra de Dios, y aprendan ¿qué? La ley de Jehová, los mandamientos de Dios, sus ordenanzas, sus estatutos, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Si el que instruye, si habla ahí que para que aprendan, debe de haber alguien que enseña. Y el que enseña verdaderamente es el que está al frente, en la cabeza, el ministro, el pastor. ¿Qué es verdaderamente lo que te están enseñando? ¿Te están enseñando verdaderamente en el temor de Dios? ¿Te están enseñando lo suficiente para que entres a temer a Dios de las obras de tu vida, de las obras de tus manos, de los deseos de tu corazón, de tus pensamientos? Si son verdaderamente obras, pensamientos y deseos del corazón agradables a Dios, o son para vergüenza, para deshonrar el nombre de Dios de tu vida. Debemos de tener cuidado. Te han lavado el cerebro y te congregas en la doctrina de la prosperidad para que Dios te bendiga y te vaya bien, y que diezmes, sueltes tu lana y el Señor te va a dar el doble o el triple en abundancia, te va a bendecir. Ten cuidado, porque si estás ofrendando o diezmando en algún lugar donde están engañando al pueblo de Dios y no lo están instruyendo en el temor de Dios, a cumplir la palabra de Dios, a crecer en conocerla para cumplirla, no vaya a ser que te halles echando lo santo a los perros. Y digo lo santo porque Dios te bendice con tu trabajo, y el dinero que llega a tus manos es la bendición de Dios que Él deposita en tus manos, y que de ahí tú eches de esa bendición en estos ministerios, verdaderamente que en lugar de llevar a la gente a Cristo, los llevan a los atrios, por así decirlo, del deseo de su corazón de ellos, para ellos verdaderamente tomar o tener ganancias deshonestas. Usan la palabra de Dios, sí, hablan de la Biblia, te dicen escrito está, mira lo que dice aquí, pero ¿a dónde te están guiando? ¿Te están guiando verdaderamente a Cristo? Acuérdense lo que decía Génesis 49:10: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Sí. También la profecía del sumo sacerdote cuando decidieron matar a Jesucristo, y les dice:
¿No saben que nos conviene que muera un hombre por la nación y no que toda la nación, verdad, perezca? Y dice la escritura en 11:51, esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también ¿para qué? Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Somos llamados a congregarnos por medio del arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verdaderamente es importante congregarnos, pero debemos de tener cuidado dónde nos congregamos. Tengamos cuidado, pongamos atención, ¿verdad? Creo que no hay nada más que decir. Estaba mirando un punto de vista. A ver, lo voy a repasar otra vez al ratito, porque hay algo bien importante que miré y lo voy a apuntar para un estudio diferente. Pero bueno, no sé dónde te congregas, la mera verdad. ¿Es sana la doctrina que se predica? Víctor y Tura, bendiciones desde Chile. Gracias, bendiciones desde San Pedro, California. Aquí estamos. Vamos a ver, Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Sí, amén. Bendiciones desde Chile. Gracias. Amén. Gracias, Daniel. Saludos hasta Ecuador, Daniel. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Amén. Felicito su actitud, hermano. Es muy difícil en la actualidad encontrar personas que tengan un corazón para Dios. Eso lo veo en usted. Gracias. Toda la gloria y la honra es para el Señor, ¿verdad? Amén. Correcto, aún más. En la actualidad es un peligro el lugar en donde nos congregamos, aún más en la actualidad, que están dañando y mal interpretando la palabra de Dios. Eso se ve muchísimo ahora en el mundo. Amén. Y sí, gracias, querido hermano, Dios lo bendiga. Amén. Gracias, Daniel, cuídate. Amén. Daniel Albán, bendiciones, saludos hasta Chile, ¿verdad? No, Chile estaba, bendiciones desde Chile. Víctor, ya me hice nudos. Estabas en Ecuador, Sí, en Ecuador. Daniel, bendiciones. Nos vemos, cuídense, gracias por acompañarnos, la mera verdad. Jorge, Sofía, bendiciones hasta Chihuahua. Daniel Albán, bendiciones hasta el Ecuador. Víctor Iturra, bendiciones hasta Chile. Que Dios les bendiga ricamente, verdaderamente. Analiza verdaderamente el lugar en donde te estás congregando. Analiza la doctrina que te están predicando. Si te están enseñando verdaderamente, instruyendo a que seas instruido en esa religión, en ese movimiento denominacional o religioso, o verdaderamente te están instruyendo en que conozcas verdaderamente la maldad de tu vida, el pecado de tu vida, para que te traigan a un arrepentimiento verdadero y tú mismo
conozcas el camino para venir y sujetarte a los pies de la cruz de Cristo para recibir el perdón de tus pecados, para que recibas verdaderamente la salvación, la vida eterna que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Sí, ten cuidado verdaderamente de la doctrina. Tú mismo verdaderamente considérate a ti, estudia la palabra tú. No son tiempos verdaderamente de poner nuestra confianza en el hombre. Y aún yo me puedo equivocar. Sí. Ahora, al empezar el estudio, le puse iglesia con C. Esa es una equivocación. Si leo un versículo, doy una enseñanza en un versículo de la Biblia, en un pasaje de la Biblia, y le doy el acento a alguna palabra a donde no la lleva, verdaderamente puedo estar diciendo otra cosa, puedo estar enseñando otra cosa. Yo mismo debo de tener cuidado de la doctrina verdaderamente. Dios me guarde verdaderamente de ser causa de instruir al pueblo de Dios en una herejía religiosa, en una doctrina verdaderamente equivocada. Dios me guarde verdaderamente y me libre. Yo le he dicho al Señor que el día si se llegara a manifestar verdaderamente otro espíritu en mí y un corazón torcido, un corazón que no se mantenga en lo que es la sana doctrina de la palabra de Dios, y antes de que yo comience a enseñar doctrina equivocada, errada, y dirigir el pueblo de Dios o instruir a las personas en el error, que Dios verdaderamente me quite la vida, que no me permita llegar hasta tal grado. Y soy firme en eso, la mera verdad, porque más vale que cuelgue los tenis antes de que empiece eso, a seguir en eso, y cuando muera darle cuentas a Dios por toda la gente que dirija yo verdaderamente en caminos equivocados. Dios me guarde verdaderamente, Dios me guarde de no caer así, porque el enemigo verdaderamente seduce la mente de uno. Bueno, saludos hasta Ecuador, Chile, Chihuahua, El Salvador, España. Mis hermanos en España, ánimo, adelante, mis valientes. Estoy siguiendo un ministerio de allá y verdaderamente los felicito, la mera verdad, a los hermanos que se mantienen firmes en la sana doctrina, que se han separado, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Yo le recomiendo a todas las personas en general, católicos o hermanos separados, como nos llaman, busquen, hay mucho material, busquen la historia de la Iglesia entre los años 800 a 1400. Búsquenla y es bien triste lo que ha pasado en la iglesia en aquellos años, en aquellos tiempos, cuando el catolicismo surgió, cómo surgió, qué es lo que hacían. Es bien triste, la mera verdad. Acusan y condenan a los romanos, no a la Iglesia Católica Romana, pero a los romanos, de que echaban a los cristianos con los leones, en verdad les prendían lumbre y todo eso, y verdaderamente eso llegó a ser la Iglesia Católica contra el cristianismo. Cuando surgió la Iglesia Católica, ellos quemaban a la gente. Ellos llegaron a matarles, a darle muerte a los que protestaban en contra de sus doctrinas.
exterminaban verdaderamente a aquellos que les llevaban la contraria. Prohibieron verdaderamente que la Biblia se leyera, que nada más ellos la podían ministrar, que era: lean verdaderamente la historia. Es bien triste y todo el engaño en el que ha caído. Los dejo. Esto a mí no tengo nada contra las personas, tengo verdaderamente contra la falsa doctrina. Si la Escritura dice que en ninguno otro hay salvación en el que el hombre pueda ser salvo, sino más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué te ponen otros nombres delante de ti para que alcances el favor de Dios en tu vida? Ay, Padre bendito, gracias, Señor, sé con tu pueblo. Ayúdanos, Padre. Guárdanos. Porque verdaderamente si tú no nos guardas y si tú no nos arrebatas del error, de las doctrinas falsas y de estas personas que se dicen ser pastores y no lo son, que usan, Señor, la doctrina torcida, las artimañas del error para torcer sus caminos, para comprar mansiones, para llenar sus bolsillos, sus carteras, para hacer negocio de tu pueblo, Señor. Jesucristo, ¿no harías nada en estos tiempos contra toda esta falsedad? ¿Acaso tú moriste en la cruz del Calvario para permitir que tus ovejas fueran una fuente para generar ingresos para aquellos que se dicen predicadores, pastores, siervos tuyos? ¿Acaso tú diste tu vida verdaderamente para que las ovejas fueran víctimas, para que las trasquilaran, les quitaran su lana, por así decirlo? Padre, ayúdanos. Si tú no nos ayudas, si tú no nos guardas, Señor, verdaderamente estamos perdidos. Ayúdanos, te lo pido, mi Dios, quédate con tu pueblo, guía a tu pueblo, edifica tu iglesia en la verdad de quién eres tú y en el lugar donde debemos de estar verdaderamente como hijos de Dios. Ayúdanos, Señor. Nos necesitamos como tu iglesia, como tu pueblo. No permitas que el rebaño siga siendo, Señor, una minita de oro para estos burladores, para estos lobos rapaces que verdaderamente son pastores asalariados que nada más tienen el rebaño por el ingreso económico que les entra en sus bolsillos, Padre. Repréndelos, Señor. Levanta hombres verdaderamente firmes en ti, llenos del poder de tu Espíritu Santo, para que los confronte con el poder de tu palabra, para que tu iglesia sea sanada, sea restaurada, Señor. Tu iglesia está enferma, Señor. Está enferma de tanta doctrina errada, de tanta doctrina equivocada, Señor. Y aún, Señor, los que queremos conocerte y entender tu doctrina, Señor, caemos en el error, caemos en confusión, Padre. Si tu Espíritu Santo no nos guía verdaderamente en la verdad, en tu palabra, aún los que queremos la guía de un buen pastor, del pastor de pastores,
seremos extraviados, Señor. Ayúdanos. Llena, Señor, tu pueblo con el poder de tu Espíritu Santo y que los guíe a toda verdad. Amén. Amén. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Analiza verdaderamente dónde te estás congregando, qué es lo que estás escuchando. No te dejes engañar. El congregarte tiene un propósito. El que dirige el lugar tiene un propósito, una función, para que la palabra de Dios verdaderamente lleve fruto en nuestras vidas, para la gloria y honra y alabanza de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Gracias, les amo en el amor de Cristo. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Amén.